Hola, soy el doctor Eduardo Villela y esto es Sexed Podcast, tu podcast de educación sexual. Bienvenidos al segundo episodio. Antes que nada, muchas gracias si llegaron aquí y seguramente fue porque escucharon el episodio pasado. Y antes de adentrarnos en el mundo de la sexualidad, de la sexología, de todo lo que aquí vamos a hablar, como yo les comenté el episodio pasado, en este episodio lo que quiero es compartirles el guión de la plática a la cual, digamos, llegué casi al punto en el sí, pase usted, pero ya no gracias, y intento lo mejor el siguiente año, sobre redefinir el futuro en cuanto a cómo vamos cambiando desde la pandemia, cuando empezó hacia finales del 2019, en los primeros casos, hasta el año pasado, el 2023, cuando el 5 de mayo fue cuando avisaron que ya se había acabado la pandemia. Justo ese día, yo me acuerdo perfecto que estaba desayunando y me topé con la noticia de que la cual llevamos esperando 3 años. La OMS declaraba finalizada la emergencia mundial por COVID-19. En ese preciso momento sentí un alivio y una gratitud inmensa que no experimentaba desde hace mucho. Y a pesar de que ya teníamos tiempo viviendo en esta nueva realidad, recuperando poco a poco lo que habíamos perdido, todos estos pensamientos, todas estas emociones, hice un par de lágrimas, empezaron como a brotar, a aflorar, ya que de alguna manera nos estaban diciendo, ya estamos a salvo, ya estamos del otro lado. Esa vez fue la tercera donde tuve que hacer cambios en este guión, porque fue una carga emocional muy importante y la cual tuve que agarrar, borrar, cambiar, porque ya era diferente. Ahora sí, ya podíamos llegar a ese punto de decir, ok, ya puedo redefinir el futuro, ya puedo saber de qué se va a tratar el siguiente capítulo. Me tomó mucho tiempo pensar bien la idea y ese sentimiento de redefinir el futuro, sobre todo porque ya podíamos, ¿no? Y no me lo interpreten. Yo sé que de alguna manera ya estábamos viviendo en esta nueva realidad, pero en este momento ya nos estaban diciendo, ok, adelante. Y poder plantearnos lo que sigue no significa que lo peor ya pasó, solamente significa ya estamos aquí, ya están aquí, o sea, esa luz que veíamos al final del túnel, esa nueva realidad que sabíamos que iba a llegar, ya llegó. La pandemia, para mí, como para muchos, nos cambió completamente la vida. Específicamente para mí, en la pandemia, fue cuando me diagnosticaron TDA, cuando perdí a mi abuela, cuando perdí el gusto y el amor por la docencia, cuando perdí un trabajo cuya pérdida realmente viví como un alivio y luego recuperé un antiguo trabajo que me devolvió el amor por educar. Fue un año, fue una temporada llena de nostalgia y a la vez de mucha paz, porque de alguna manera vi crecer a mi sobrino a través de una pantalla. Me fui agotando emocionalmente con cada noticia, con cada tweet, con cada video, con cada cifra, con cada que sabíamos que una persona se había enfermado. Yo solamente me enfermé una vez. También fue una oportunidad para hacer una maestría. Fue cuando me convertí en terapeuta, cuando extrañé y sobre todo me extrañé mucho a mí. La pandemia no todos la vivimos igual, ¿no? Sobre todo muy al principio, 2019-2021, fue el encierro, incertidumbre, pérdida, confusión, miedo, muerte, agotamiento, ansiedad, depresión. No tengo que explicárselo a nadie. El 2022 para mí fue una transición y una forma en la cual la vida nos dijo, tienes que tener paciencia, ya que todavía no se acababa, pero ya podíamos concebir un poquito cómo y qué tanto faltaba para llegar a ese punto final. Ya todo iba mejorando, ya teníamos vacunas. Ahora el tema era vacunarlos a todos. Y para el 2023, que sí, o sea, sobre todo he escuchado muchos comentarios acerca de cómo cada quien lo vivió, fue esta nueva realidad. Y sí, ya fue el momento de redefinir. Y me gustó muchísimo la palabra y la idea central de la plática. Pero me costó mucho, incluso en el momento cuando lo escribí, porque a pesar de que ya acabó todo, las cosas no era tan fácil simplemente de retomarlas y decir, ok, vamos a ver lo que sigue. Desde, digamos, principios del 2023 y hacia acá, las cosas han cambiado muchísimo. Y también, y no es, digamos, quitar o agradecer, ¿no? En ningún momento podríamos decir que qué bueno que fue la pandemia, pero también podemos ver lo positivo, que aprendimos mucho, desarrollamos muchísimas estrategias, herramientas, y lo lógico y lo prudente es poder acoplarlas a esta nueva realidad. De eso yo creo que se trata de redefinir el futuro.
La educación literal llegó a donde nunca había estado. Los salones virtuales, de alguna manera, sí podemos ver hoy en día que pueden sustituir a salones presenciales. No en todas las materias y no en todos los grados académicos, pero sí en ciertos niveles y acoplados con flexibilidad a modelos académicos para poder, entonces, sí redefinir la educación. Ya no es necesario para todos tener un trabajo específicamente en oficina. Podemos ahorrar tiempo, espacio, traslados. Se gana en salud mental, se gana en tiempo, en calidad con los demás, se gana en horas de sueño y entonces también podemos redefinir las jornadas y los espacios laborales. Muchas otras personas emprendieron negocios propios, redefinieron sus ingresos, su profesión. Mucha gente logró, de alguna manera, redefinir quién era para todo esto. Y cada día que iba pasando en la pandemia, nos íbamos acercando más al último día, ¿no? Al último día que se fue ese 5 de mayo. Cada vez la vida nos estaba dando más señales de esta nueva realidad. Específicamente ahorita, si me pongo a pensar en 2020, parece que fue hace otra vida. Y ojo, lo rápido que llegamos aquí es uno de los mayores logros de la medicina, ya que la enfermedad por COVID-19 es la enfermedad para la cual hemos desarrollado una vacuna lo más rápido. Hay enfermedades que conocemos desde hace mucho, las cuales todavía no estamos ni cerca de tener una. Y por eso el día que anunciaron, ya es hoy, fue el día que tuve toda esta ola de emociones que me hicieron decir, ahora sí, ya llegó el día, ya mejoró la vida. Entonces, qué lógico era poder hacer una plática que dijera, ok, ¿qué aprendimos de la pandemia? ¿Qué nos sirve para forjar esta nueva realidad y tener este nuevo modelo de este mundo? ¿Cómo lo vamos a redefinir? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué aprendiste? ¿Qué guardamos? ¿Qué desechamos? ¿Qué mejoramos? ¿Qué sigue? ¿Cómo redefinimos el futuro? Y me puse a pensar, todas estas ideas son muy válidas, pero las estamos haciendo desde afuera. Estamos tratando de redefinir este nuevo mundo en el que estamos de pie sin siquiera preguntarnos primero, ¿realmente estoy de pie? ¿Me estoy apoyando de alguien? ¿Me estoy cayendo? Estoy completamente abatido, estoy en el piso, estoy bajo los escombros, estoy intentando jalar aire, estoy intentando mandar señales de que aquí estoy mientras la gente está corriendo hacia esta nueva realidad. La pandemia del COVID-19 tuvo un efecto en todas las personas del mundo. Las mismas emociones de miedo, ansiedad, depresión, incertidumbre, apatía, enojo, confusión, las experimentamos todos de alguna manera. No en la misma intensidad y no en el mismo orden, pero fue algo que nos cambió a todos. Y creo que no podemos empezar a redefinir el futuro sin antes voltear hacia adentro y redescubrirnos a nosotros mismos. Imaginemos que un ciclista, de esos que van entre los coches metiéndose como si nada, de los que hay por todos lados en esta ciudad, que tiene un accidente. La bicicleta es pérdida total y el ciclista tiene fracturas expuestas en miembros inferiores, en miembros superiores, neumotórax a tensión, un TCE grave, hemorragia epidural, Glasgow 9, hemorragias internas y hasta ahí esto es lo que me acuerdo de trauma. O sea, quedó mal el chavo. Pase quirófano, cirujano general, neurocirujano, ortopedista, todo el equipo sobrevive, pase directo a la terapia intermedia o la terapia intensiva, la que sea más grave. Y llega alguien al otro día y le dice, bueno, ya se perdió tu bici, no hay problema, pero mañana puedes venir con nosotros al maratón de la Ciudad de México, ya, tenemos que ir a entrenar. No habría ni una sola persona en ese hospital que dijera que estoy loco, ¿no? Que dijera que no hay forma de que esta persona que acaba de pasar por un trauma tan grande se espere que el día de mañana esté de pie a las 5 de la mañana y dispuesto a correr o a entrenar o tal. Sí, obviamente, antes de que alguien diga, el paciente postoperado sí se recomienda que deambule cuanto antes, pero no en la terapia intensiva, no con fracturas múltiples. O sea, y a lo mejor que deambule 1 o 2 pasos y ya, ¿no? Sería una crueldad enorme, una negligencia y un crimen tratar de levantar a esta persona después de todo lo que pasó. El cuerpo del ciclista está tan anestesiado que ni siquiera sabe qué es lo que le duele. En este momento nadie puede predecir a qué nivel va a recuperar su funcionalidad, si va a volver a caminar, si va a necesitar apoyo el resto de su vida, si va a volver a su trabajo o si él mismo va a querer volver a subirse a una bicicleta. Necesita tiempo, necesita ayuda, necesita espacio, necesita entender su nueva realidad. Y entonces, ¿por qué le vamos a pedir lo mismo a los demás si todavía no estamos definiendo qué fue lo que nos pasó? Lo que vivimos con la pandemia fue un trauma. Y un trauma se define como un choque o una impresión emocional muy intensa causada por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede
o que va a tardar en superar. Y sí, en esto hay diferentes formas de trauma, ¿no? Lo que los terapeutas llamamos el trauma con T mayúscula o el trauma con T minúscula, porque a lo mejor hay personas que no se enfermaron, o a lo mejor hay personas que no perdieron a ningún familiar, pero el encierro, pero el saber que ya no voy a ir a mi graduación, o sea, muchas formas en cómo vivimos la pandemia fueron un trauma. Y no hay una sola persona en el mundo que no haya perdido algo, que no haya perdido algún familiar, que no haya perdido al menos la tranquilidad o al menos la esperanza. Y eso es una de las cosas más valiosas que tenemos. La pandemia para algunas personas la experimentaron como si hubiera habido un terremoto, un huracán, tsunami, incendio y las 10 plagas al mismo tiempo. Y otras personas no tanto, pero no deja de ser un trauma. El trauma de haber perdido un familiar, a tu padre, madre, hermano, pareja, hijos, abuelas, amistades, el trauma de haber perdido tu salud y de vivir con las secuelas, el trauma de haber perdido el trabajo o negocio que tanto esfuerzo te costó arrancar, el trauma de perder ahorros, mi casa, coche, objetos de valor para poder pagar la estancia hospitalaria, el trauma de mis familiares y amistades de quienes trabajaban en un hospital y el peligro que sabíamos que corrían estas personas ahí. El trauma de una mujer que decidió no embarazarse por miedo a dar a luz durante la pandemia y que guardó la ropa y los juguetes de su primer hijo y que a lo mejor el día de hoy un nuevo embarazo ya no está en sus planes o ya es más riesgo porque dejó pasar mucho tiempo. El trauma de un padre que vio el desarrollo psicoemocional de su hijo truncado porque no podía mandarlo a la escuela. El trauma de los abuelos que vieron crecer a sus nietos, sí, a salvo, pero a través de una pantalla, y que a lo mejor ellos mismos ya no se sentían como abuelos o ya no se sentían partes de su vida. El trauma de cancelar mi boda, el trauma de ya no poder ir a mi graduación, el trauma de no conocer a mis compañeros de salón, el trauma de tener que vivir con mi agresor o vivir nuevos niveles de violencia en casa, el trauma de ver el matrimonio de mis padres deshacerse enfrente de mí y no poder hacer nada porque el lugar más seguro es, irónicamente, aquí adentro. No porque alguien perdió más que yo significa que mi experiencia no fue válida o que mi trauma tuvo menos impacto. Y antes de que alguien brinque y alegue que exagero, hace 3 años yo hubiera opinado igual. Antes de formarme como terapeuta, para mí un trauma era algo que le pasaba a las personas que vivían algún accidente aéreo o terremotos esos de película o un secuestro o una guerra. No un virus que hizo que me quedara yo en mi casa y que trabajara desde mi sillón. Y es que ese es uno la raíz de los problemas que tenemos. Minimizamos el trauma, lo bateamos como que no pasó nada, que aquí todo está bien. Y esto lo vamos aprendiendo desde chiquitos. Cuando se cae un niño, todos los adultos corren a levantarle y decirle, ¿estás bien? No te pasó nada. Y sí, nada más se tropezó. Físicamente no tiene nada. Y a lo mucho, digamos, se raspó y tal, pero la vivencia del niño es que a él sí le pasó algo. Y lo primero que está escuchando es que no pasó nada, que no es real. Y ese es el problema. Así como el video del niño que está bajando las esferas, no sé si lo ubican y le pegan, entonces él sí vivió un trauma, él sí vivió y dijo, oye, ¿y el golpe que me diste? Y entonces luego repetimos ese patrón. Sí me corrieron del trabajo, pero no pasa nada, todo bien. Sí me enfermé, pero no pasó nada, todo bien. Sí, ya nos separamos, pero no pasa nada, estoy bien. Sí choqué, pero no pasó nada, estoy bien. Y es también una forma de decir, no hay cuidado, no te preocupes, X, no pasó nada, estoy bien. ¿Por qué? Porque minimizamos el impacto que tienen los traumas en nuestra vida. Y el problema es que aceptar que vivimos un trauma, que algo nos pasó, nos aterra, porque nos lleva a considerarnos vulnerables. Y la vulnerabilidad muchas veces la asociamos con que fuimos débiles, torpes, irresponsables, ingenuos, descuidados, cuando en realidad la vulnerabilidad es nuestra mayor fuerza de resistencia y fortaleza. Entonces, al sentirnos vulnerables, en vez de sentirnos con la capacidad de salir adelante, nos sentimos con vergüenza. No quiero que nadie se entere, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie piense que ahora valgo menos, que fui débil, que no fui capaz. Y nos aislamos y nos desconectamos y le damos cada vez más poder al trauma. Y entonces solamente va creciendo y se multiplican todos estos pensamientos y emociones desagradables dentro de mí. ¿Y qué hago con todos estos pensamientos y estas emociones? Me enfrento a ellos y pienso, no, mejor no. Entonces los guardo cuidadosamente en un frasquito sellado, que es indestructible, con algunos orificios para que pueda respirar bien, y pongo este frasco en una caja de seguridad, de acero inoxidable, ¿no? De estos que tienen distintos colores, lo cierro con un candado, lo archivo en un almacén de anaqueles en una bóveda donde tengo todos mis traumas ahí guardados, y esa bóveda tiene un código de 8 dígitos que cambia cada 24 horas, y para poder entrar a ella necesito un lector de retina, huellas digitales y voz,
y pongo un guardia de seguridad con un cancerbero que no permite que nadie, ni siquiera yo, entre para poder resolver ese trauma. Y así solamente hago y espero que solito se me olvide o se me pase. Y cada que me brinca un pensamiento de emoción desagradable, creo un nuevo frasco y ahí se va almacenando. Y luego, ¿por qué me pregunto, oye, ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué nunca estoy a gusto? ¿Por qué no sé recibir el amor de los demás? ¿Por qué dejo todo a la mitad? ¿Por qué no logro motivarme? Y en vez de pensar, a lo mejor no son todos esos traumas que no he resuelto, digo, no, a lo mejor soy intolerante al gluten y entonces la gente deja de comer carbohidratos. Y paréntesis, para producir serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, necesitamos triptófano, que solamente llega al cerebro a través de un transportador de insulina. Y la insulina la producimos, sí, todo el tiempo, pero en especial cuando comemos carbohidratos. Entonces, si no como carbohidratos, no hay insulina extra, no muevo el triptófano, no hay serotonina, se me juntan los traumas, le echo la culpa a los horóscopos y no soy capaz de identificar cuál es el planeta que se movió o cuántos anillos o cuántas lunas dieron la vuelta que hicieron que se afectaran mis emociones, pero no tiene nada que ver con los traumas que tengo desde antes. Y muchas personas van a decir, claro, no pasa nada, el tiempo lo cura todo. Tampoco es verdad. Y si no me creen, los invito cualquier día a la comida con mis tíos donde traumas de 50 o 60 años de antigüedad todavía no los dejan ser. La bóveda de los traumas sin resolver de mi familia es muy similar a de las profecías de Harry Potter, donde está en la quinta película donde está el Ministerio de Magia, y hay filas y filas y filas de profecías, así como filas y filas llenas de traumas, e irónicamente una de esas te lleva está en la puerta y que te lleva al inframundo. Y ahora, no estoy diciendo con esto que todas las personas estamos traumadas, ¿no? No todas las personas estamos viviendo con estas respuestas gatillos. Simplemente que tenemos que poder ver y decir, esto fue algo que me pasó, identificar cuál es el efecto que tiene en cómo me comporto y cómo soy. Y saber que cada persona va a experimentarlo bajo su propia experiencia y bajo su propia respuesta psicoemocional. Por lo cual, con esto, si lo logro ver, puedo entonces redescubrir una nueva realidad. Porque yo puedo estar en el mismo accidente que otra persona y que la otra persona sí haya quedado con un trauma mayor que yo. Que esa persona no pueda volverse a subir un coche y yo sí. Cada persona lo va a experimentar de una manera y eso no minimiza o no invalida la respuesta de cada uno de ellos. Y esto nos regresa a la pandemia, ya que los estragos de la pandemia apenas los vamos a ir notando. Es como despertar al día siguiente de una fiesta donde llegó más gente, donde que tú habías invitado y te toca revisar cómo quedó todo. Y en cada cuarto te vas encontrando qué cosas faltan, qué cosas están rotas, quién rompió el lavabo, cuál baño está tapado, cuántas colillas de cigarro están por todos lados. Y entonces ya no reconoces tu casa. Lo mismo pasa con el trauma. Ya no reconozco quién soy por todos los estragos que fueron quedando en mí. Algunas personas pueden superar y manejar ese trauma sin problemas y otras no. Y estas son los que corren riesgo de desarrollar el llamado síndrome de estrés postraumático. Y es ahí donde, al minimizar e invalidar la vivencia de las personas, es como yo llevo a alimentar nada más ese síndrome. Y ese síndrome que está escrito en el DSM-5 puede ser por la exposición a una lesión grave, a violencia de alguna forma psicológica, física, sexual, la muerte de algún familiar, digamos, también las personas que son rescatistas, policías, médicos, enfermeras, pueden estar expuestos. Recuerdos, incluso sueños recurrentes, angustiosos, se presenta como malestar psicológico y este síndrome no solamente necesito yo haber experimentado, puede ser que simplemente fue algo que me contaron, fue algo que yo vi para irse, digamos, presentando en las personas, perdón. Y aunque no todas las personas van a desarrollar este síndrome, se ve diferente en cada una de las personas. A mí no me pasó en la pandemia, pero sí me di cuenta que me había pasado después del temblor del 17. Y esto yo lo noté porque 8 meses después del temblor, que tuve la oportunidad de ir a Inglaterra la primera vez, lo primero que pensé cuando llegué al lugar donde me iba a quedar era, aquí no tiembla. Aquí no tengo que dormir con la puerta abierta o con todas las cosas que necesito luego a la mano. Y la realidad es que cuando fue el temblor, donde yo vivo, se cayeron muchísimas cosas, hubo destrucción hacia todos lados, no se murió nadie que yo conociera, pero todos los días estaba yo expuesto hasta este recordatorio de esto que había pasado, de este trauma. Y lo que me di cuenta es que no me gustaba estar en conversaciones donde se hablara del temblor, las evitaba, ¿no?
ponía un especial esfuerzo en no recordar lo que yo había vivido. Y cuando empezaba a sentir algo acerca de eso, hacía yo mi propio frasquito, ahí guardaba ese trauma, lo cerraba, lo ponía en una caja y no volvía a abrirlo. Y recuerdo que me reclamaba mucho a mí mismo el sentirme así, sobre todo porque muchas personas perdieron mucho más que yo. Y entonces ya no solamente estoy sintiendo ese estrés, ahora estoy sintiendo culpa y estoy haciéndolo menos. Y esta culpa, que puede haber sido en el temblor, que puede ser en la pandemia, es la que nos aísla. Y esto va generando que ese trauma no se vaya resolviendo. Cuando las personas pasan por una situación traumática en conjunto, además, lo que se ha visto es que el cerebro empieza a producir más oxitocina y esto las une. Pero el yo sentir que estoy haciendo, digamos, más alarde de algo que yo viví que otra persona, puede bloquear esta conexión con oxitocina y no nos permite resolverlo. Esta sustancia química es súper poderosa para las conexiones, que es lo más importante que tenemos, y por eso es la que liberamos en el trabajo de parto, en la lactancia, en el orgasmo, y que es la base del enamoramiento y del instinto maternal y paternal. Y es muy probable que esto nos haya pasado en la pandemia, ¿no? Porque fue algo que vivimos todos, pero estamos tan acostumbrados a invalidar nuestra propia experiencia que no nos estamos permitiendo tener esa conexión con los demás. ¿Por qué? Por esa culpa. Y esa culpa es la que nos está aislando desde un punto de vista biológico, por no permitir que la oxitocina, me ayude a conectarme con los demás. Y esto va haciendo que yo vivo mi experiencia, tú vives la tuya, y ojalá algún día la puedas resolver y lleguemos a un punto mejor. Para no entonces decir que el síndrome de estrés postraumático va a decir, ok, entonces ya lo tengo, ya me jodí, ya ahí quedé. No, afortunadamente el proceso psicoterapéutico es muy útil para tratar este síndrome. Y en algunos casos ni siquiera se necesita de medicamento, solamente de, número 1, normalizar el trauma, identificar qué fue lo que pasó y sobre todo darle la herramienta a las personas para poder portar esa vulnerabilidad y encontrar esa forma y esa fuerza. Porque no es verdad que las cosas van a mejorar si tú no mejoras. Puedes mejorar, puedes aprender, puedes desarrollar habilidades y herramientas que te ayuden a afrontar lo que la vida te dio. La frase de "It doesn't get better, you get better" es real. Hay muchas ocasiones en las cuales la vida cada vez se pone más difícil, pero si logras aprender a ver que todo lo que te está pasando te está enseñando y te está preparando, es una de las herramientas más fáciles que tenemos para poder superar esto. Y sí se pueden superar adversidades, se puede crecer, se puede sobrevivir, pero cuesta y da miedo, sobre todo porque no sé por dónde empezar. Y el chiste es, si yo veo que el trauma me aísla, la forma en cómo supero este trauma es buscando esas conexiones. Teniendo esto en mente, en 1999, Lawrence Colquhoun y Richard Tedeschi, psicólogos de la Universidad de Carolina del Norte de Charlotte, Estados Unidos, crearon y propusieron un término para definir este proceso de mejora y de resiliencia, donde desarrollamos una apreciación renovada hacia la vida, y lo llamaron el crecimiento postraumático. El crecimiento postraumático, y sobre todo la primera vez que yo lo leí, lo tuve que leer varias veces, fue algo que me hizo clic y que me abrió los ojos a esa nueva realidad, porque me hizo ver que, a diferencia de cuando yo experimento un trauma y digo, bueno, ya estoy traumado, ya tengo el estrés postraumático, ya no me puedo subir un elevador, no me puedo subir un coche, ya se escucha que alguien estornuda o que se mueve tantito el piso, entonces ya es un gatillo y estoy mal, y entonces yo ya no puedo volver a tener una vida normal, una vida sana, pero si lo cambio a que ese trauma me va a ayudar a crecer, es lo que hace que te devuelva la esperanza y te hace ver que sí, las cosas pueden mejorar. Está comprobado científicamente que nombrar las cosas positivas, darles un valor y una importancia, activa en nuestras mentes esa forma de cuidarlas y buscarlas. El valor que tiene este término está en primero en reconocer el trauma, porque eso fue lo que fue. No invalida ni minimiza. Sí pasó algo, pero ya pasó. Ya acabó. Ya lo perdiste. Pero no me perdí yo. Aquí estoy yo. Y eso es lo más importante del trauma, es a pesar de lo que haya sido después de la pandemia, sigues estando aquí. Y segundo,
el valor de la palabra crecimiento, porque quitamos la parte de síndrome de estrés para que, digamos, de alguna manera el que yo diga que es un síndrome de estrés le está dando poder al trauma. Pero si yo estoy diciendo que a través del trauma crecí, ese valor, ese poder, me lo está devolviendo a mí, el lugar donde pertenece. Me lo entrega en forma de fortaleza, de sabiduría, de compasión y de empatía. Ya no soy el mismo que yo era antes de la pandemia, pero soy una persona mejor. No gracias al trauma, sino gracias a mí. Gracias a que no me quedé con lo que yo era antes, a que pude apreciar esta nueva realidad, ¿no? Porque de nuevo, no vamos a decir aquí gracias a la pandemia. Fui yo el que creció, no fue la pandemia. Fui yo con las cosas que tenía, con esa vulnerabilidad que porté y ese valor de poder de estrechar la mano de alguien más y decirle, necesito tu ayuda. Porque si yo digo que fue la pandemia lo que hizo que yo creciera, entonces estoy perdiendo mi agencia. ¿Okay? No le estoy dando el valor a las acciones y las decisiones que yo estoy tomando. El crecimiento postraumático entonces nos libera de la culpa, nos permite portar nuestra vulnerabilidad, nos permite tener ese escudo y esa fuente de compasión para poder reconectarnos con los demás y específicamente con nosotros mismos. El crecimiento postraumático nos está obsequiando una nueva versión de nosotros mismos que tenemos que reconocer, que tenemos que redescubrir y que tenemos que redefinir para que con ella ahora sí podamos redefinir el futuro. Nos vemos en unos días. Muchas gracias. Sale, bye.